Bueno, buenos días a Colombia, buenas tardes para España. Damos la bienvenida a los asistentes a la segunda parte del primer máster webinar en protección de datos y ciberseguridad. Agradecemos a los asistentes tener los micrófonos y cámaras apagadas mientras transcurre la presentación. Pueden dejar sus preguntas en el chat y al finalizar la ponencia se las leeremos a José Meseguer, que será nuestro siguiente ponente. Demos la bienvenida a José Meseguer, quien es experto en ciberseguridad industrial, tiene una amplia experiencia en sectores e infraestructuras críticas como oil and gas, energía y ferroviario, conocimientos y certificaciones en normativas de ciberseguridad internacionales. Y bueno, démosle la bienvenida con su ponencia Ciberseguridad, ¿qué es lo mínimo que debo conocer? Adelante, José. Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradeceros a todos pues, estar en esta charla. Es viernes por la tarde o por la mañana en Colombia. Y bueno, pues para mí es un placer poder estar compartiendo con vosotros y hablando un poco de este tema. Cuando Sara me propuso dar esta charla, claro, como ha dicho Nicole y como habéis escuchado, mi campo es la ciberseguridad industrial. Es una rama muy técnica, algo muy profundo y claro, estas charlas se enmarcan dentro de las jornadas de protección de datos, que a lo mejor no son un tema tan técnico profundo. Entonces, bueno, yo le comenté, digo, bueno, quizá una charla de ciberseguridad, pero orientada a algo un poco menos denso, un poco menos profundo, porque creo que en estos temas sucede a veces que quedan fuera del conocimiento de mucho público porque se abordan de una manera demasiado técnica y demasiado concienzuda, demasiado profunda y muchas veces estos temas, la ciberseguridad, no es tan compleja, o al menos inicialmente no es tan compleja si se explica de una manera un poco más sencilla o intentando que sea un poco más accesible, sin utilizar términos demasiado complejos, sin entrar en tecnicismos, intentando un poco que sea, digamos, lo más para todos los públicos posible. Un poco ha sido este el objetivo de la charla, intentar dar conceptos de ciberseguridad, de aplicabilidad de la ciberseguridad, de riesgos de ciberseguridad, pero desde un enfoque sencillo o intentando que sea lo más sencillo posible dentro de la complejidad del tema. Entonces, pues bueno, ese ha sido mi objetivo y espero que, bueno, que los que estáis asistiendo, aunque creo que tenéis por defecto bloqueado el micrófono, pero creo que sí el chat lo podéis utilizar y podéis dar feedbacks a los moderadores y a mí de si en algún momento la charla creéis que está yendo demasiado profundo y hay conceptos que son un poco ambiguos o un poco difíciles de digerir para quien no es muy, digamos, conocedor profundo de la materia, pues decidlo, porque el objetivo es que sea conceptos y conocimientos accesibles a personal técnico y no técnico. Entonces, pues sin más, comienzo un poco con la presentación. Voy a compartir la presentación y bueno, a ver. Pues, pese a que tengáis los micrófonos silenciados y las cámaras silenciadas, si en algún momento queréis hablar de algún tema concreto o hacer una pregunta, por favor, pues por mí encantado. Yo me gusta que sea lo más interactivo posible. Esto es una presentación, pero bueno, pero intentaremos que sea lo más participativo posible. Y bueno, y al final de la presentación, pues sentiros libres de realizar cualquier pregunta. Para que queden todas las dudas resueltas. Pues bueno, comenzamos. Tenemos, de acuerdo, pues comenzamos sin más. El título de la charla, ¿qué es lo mínimo que debo saber de ciberseguridad? Un poco el índice de contenidos. ¿Por qué hablamos de ciberseguridad en estos días? ¿Por qué está tan
en los medios de comunicación? ¿Por qué está tan mencionado en las empresas, digamos, en el gran público un tema tan específico? ¿Por qué está en las noticias? ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Qué elementos componen la ciberseguridad? Que pretende dar una visión un poco más, ya aproximándonos a qué es y qué elementos lo componen, cómo se aplica en las empresas o qué componentes encuentro en un proyecto de ciberseguridad, los riesgos de la ciberseguridad y bueno, y terminaremos con preguntas y comentarios. Bueno, pues comenzamos sin más, pues un poco una introducción. ¿Por qué hablamos de ciberseguridad? Pues eminentemente hablamos de ciberseguridad por razones de tipo técnicas, por los retos de nuestros tiempos y por razones de requisitos del mercado. Aquí no sé, Sara y Nicole, si veis, porque me aparecen, he ido admitiendo, pero veo que está llegando gente un poco más tarde y quedan en la sala de espera. Sí, no te A ver, preocupes, yo estoy me vais Sí, admitiendo. estamos diciendo. aceptándolo, no te Ok, vale, preocupes. vale, sí, como aparecen. Vale, bueno, pues razones técnicas. Pues la principal, pues, ¿qué ejemplo más claro es este? Estamos haciendo una charla, una conferencia y estamos cada uno en nuestra casa o en nuestra oficina y en países diferentes. La migración hacia la tecnología de Internet, hacia el teletrabajo, hacia la información distribuida, es un hecho. O sea, ya hoy en día es algo que ninguna empresa, ninguna entidad puede permitirse no ser accesible desde cualquier punto. Todo tiene que estar en todos sitios. Ya mi información no está en mis servidores de mi oficina, mi información está en la nube, mis trabajadores ya no tienen por qué trabajar solo desde mi oficina, pueden hacerlo desde cualquier sitio del mundo y tienen que tener acceso a toda la información. Los servicios digitales ya son una necesidad y si no estás dentro de los servicios digitales, digamos, te has quedado atrás. Y bueno, el incremento del intercambio de datos. Ya la información se comparte entre equipos multidisciplinares, multilocalización, multipaís y todo tiene que ser accesible desde la red. Ya el trabajar con documentos en papel hace años que terminó y en estos 2 últimos años con las situaciones que hemos tenido que vivir durante el periodo del COVID, más todavía. Necesito tener necesito tener acceso a toda la información de mi empresa en cualquier ubicación que esté. Ya tengo que tener todo disponible. Luego, retos. A ver si acaso voy a ir para ir un poco marcando. Tenemos retos tecnológicos, retos que nos impone esa deslocalización de la información, esa deslocalización del trabajo. Eso ha traído nuevos riesgos. Esos nuevos riesgos son los que la ciberseguridad está pretendiendo dar un poco solución o al menos minimizar lo más posible. La evolución en la regulación de terceros. Ya una empresa que no tiene unas ciertas medidas de seguridad y de ciberseguridad ya no es solo un riesgo para sí mismo, sino para empresas que trabajan con ella también es un riesgo. Yo no puedo contratarte un servicio, un proyecto, si tú no tienes unos mínimos de ciberseguridad, porque más pronto que tarde vas a tener un evento de ciberseguridad, un evento de seguridad y vas a terminar perdiendo tus datos, perdiendo los míos, poniéndome en riesgo o como mínimo retrasándome. Pues luego otro de los retos sería que el ciclo de vida de los sistemas implica productos que fueron ciberseguros en el momento de instalarse, pero han dejado de serlo por el paso del tiempo. Ya la evolución tecnológica hace que sistemas que se instalaron hace 10 años ya estén obsoletos. Ya hace 10 años no se tenían unas consideraciones de ciberseguridad ni cercanas a las que se tienen ahora, ni existían las regulaciones, ni existían las necesidades. Y por último, hablamos de ciberseguridad por razones de mercado. La ciberseguridad está en los medios, está en las noticias. Cada día escuchamos noticias de empresas que han sufrido un ciberataque, un ciberincidente, una acción que sale en los medios porque está relacionada con la ciberseguridad. Sin ir más lejos, ayer leía noticias que ya están sucediendo
eventos de ciberseguridad, ataques entre, pues, en la situación que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, ya están habiendo eventos que se creen que son las primeras acciones de guerra. O sea, ya la ciberseguridad es un arma de ciberguerra. Y eso está en las noticias, está en los medios de comunicación. Pues la ciberseguridad puede dañar mi imagen corporativa. Si no tengo una ciberseguridad adecuada, mi imagen de empresa se va a ver seriamente dañada como mínimo. Si no se ven dañados mis clientes, si no se ve dañado mi negocio. Luego, eso está llevando al cumplimiento legal. Las regulaciones, las normativas que se deben cumplir, sobre todo cuando hablamos o de infraestructuras críticas o de sectores que son, digamos, sensibles, ya no me permiten guardar mis datos como yo quiera y de la manera que quiera. Ya me exigen tener unos niveles de calidad, una certificación de mis sistemas que aseguren que mis datos, los datos de mis clientes, los datos que se intercambian los sistemas con los que trabajo estén protegidos y no estén a la suerte de alguien que pueda hackearlos o paralizarlos o, digamos, causarle algo. Ya hay normativa que exige que, sobre todo en ciertos sectores más críticos, tenga unos mínimos de cumplimiento legal. Y bueno, y por último, pues esto está llevando a que los clientes y las propias empresas estén incluyendo requisitos en sus proyectos y en sus organizaciones. El tener una ciberseguridad adecuada ya es algo que está requerido desde los más altos niveles de todas las empresas. Luego, pues bueno, en cuanto a incidentes, pues bueno, yo aquí he remarcado unos cuantos incidentes. Aquí, en principio, muchos de ellos son principalmente del sector industrial o relacionados con el sector industrial. Como os comentaba, yo vengo de la ciberseguridad industrial, que es una rama de la ciberseguridad, pero que se orienta más hacia los elementos de ciberseguridad asociados con sistemas de control, proceso industrial, pero son también sistemas de seguridad de los sistemas de la información. Pues el ejemplo más, digamos, más relevante, del que más se ha hablado y que más se ha analizado, fue el ataque del malware Stuxnet. Este fue un caso bastante estudiado y bastante relevante porque fue una infección de los sistemas de control de, de una planta de enriquecimiento de uranio en Irán. Este virus lo que pretendía era paralizar o ralentizar el programa digamos, de desarrollo de enriquecimiento de uranio, pues con finalidad, pues, o bien de utilizar para armas de tipo nuclear. Y bueno, y ya este evento que sucedió en 2010, pues fue un ciberataque que simulaba una falsa recolección de datos a través de los sistemas industriales, pero al mismo tiempo causaba daños físicos sobre los elementos de la planta, concretamente sobre las centrífugas. Son unos elementos que están dentro del proceso de enriquecimiento de uranio. Llevaba a estos equipos a un estado que se llama de resonancia, en el cual por vibración llegaban a dañarse físicamente, con lo cual hacía explotar esos elementos y la planta quedaba inoperativa. Al mismo tiempo simulaba datos de operación normal en la sala de los operadores, con lo cual tenías un evento inexplicable, una planta de enriquecimiento de uranio totalmente paralizada. Esto estuvo sucediendo durante años y ya es conocido, porque además fue en 2010, ya han pasado más de 10 años, y ya hay mucha información de quién estaba involucrado, de cómo lo hizo, de qué herramientas utilizó, y fue un ataque bastante complejo, pero causó muchos daños en el en el programa nuclear iraní, y ya dio relevancia a las posibilidades de los sistemas o sea, de lo que es la ciberseguridad o de lo que es no tener ciberseguridad, y de cómo se pueden utilizar los sistemas de información para otras, digamos, misiones más de guerra, más agresivas. Luego tenemos otro ejemplo que fue el Shamon, que fue también un ataque que afectó a 33.000 equipos informáticos de la petrolera saudí, Aramco, y bueno, dejó literalmente a la compañía ciega.
todos sus sistemas o todas sus plantas estaban operativas, pero todo lo que representaba la gestión había quedado paralizado. Era un virus que se extendió a través de toda la red y paralizó. Entonces, al final, aunque las plantas estuviesen operativas, la realidad es que la empresa tuvo que volver a enviar faxes, a gestionar todo a través de llamadas telefónicas, con lo cual paralizó la operativa de la empresa. Luego otro evento llamado Black Energy, este fue esta vez también en Ucrania, que provocó digamos, consiguieron acceder remotamente al programa de operación de los SCADA. Los SCADA son los controladores que gestionan la operativa de las estaciones eléctricas. Accedieron, igual que accedes digamos, consiguieron entrar a algunos de esos ordenadores que tenían el control y manipularon la configuración para parar las subestaciones eléctricas. Cuando tú paras una subestación eléctrica, lo que haces es que sobrecargas otras. Esa sobrecarga provocó que en cascada fuesen cayendo todas las subestaciones eléctricas que dotan de electricidad a todo el país y no sé cuánto tiempo, no recuerdo ahora cuánto tiempo, pero creo que durante unas horas el país completo quedó sin electricidad. De hecho, pues afectó a hospitales, a personal particular, es otro evento de ciberguerra, también bastante conocido. Luego también he resaltado pues, el virus WannaCry, que supongo que muchos os sonará. Esto fue allá en 2017. Pues este era a través de email, recibías un correo. Este era similar a otro que vino después, que era el I love you, que recibías un mensaje en que alguien te ponía I love you, pinchabas ese enlace, se te descargaba una aplicación, se te instalaba y automáticamente tu ordenador quedaba inutilizado. Pues bueno, este WannaCry es del mismo tipo. Pues bueno, también causas y pérdidas, consecuencias y pérdidas bastante relevantes. Pues, y luego, en este año pasado, pues también tenemos una planta en, en, en Tampa, en Florida, fue hackeada, intentaron modificar una planta de purificación de agua, intentaron modificar los parámetros de control de la sosa cáustica que se inyecta en las depuradoras, llevando ese parámetro a unas cifras muy elevadas, con lo cual si este ciberataque no llegó a fructificar, lo descubrieron antes y lo pararon, pero podría haber causado que agua, digamos, contaminada llegase a las casas de los habitantes de Tampa o de Florida. Pues luego otro ataque más complejo como fue SolarWinds, que lo que es un ataque de, de cadena de supply chain, de cadena de suministro, en el cual lo que haces es que para hackear a una empresa, lo que haces es hackear las empresas que le dan servicio, con lo cual sus servicios se ven afectados y el cliente final se ve afectado. Luego hay muchos casos de ciberataques y todos los días los estamos oyendo en las noticias. La ciberseguridad o los eventos de ciberseguridad son una realidad y todos los días se oyen casos y cada vez más complejos y más graves. Aquí, bueno, en lo que comentábamos, el ciberataque en la planta de tratamiento de agua Olsmar era sosa cáustica, lo que intentaron manipular. La paralización del oleoducto de Colonial, que provocó el oleoducto Colonial es un oleoducto de 8.800 metros que da servicio a lo que es la costa este de los Estados Unidos. Provocó la paralización de ese oleoducto durante 6 días y dicen que, bueno, las pérdidas fueron alrededor de o cercanas a 80.000 millones de dólares. Y aún así tuvieron que pagar un rescate de 5 millones de dólares para reactivar los sistemas. Los daños causados por un tornado no llegan a 20.000 millones de dólares, se estiman en 20.000 millones de dólares, o los daños del tornado, del huracán Katrina en esa zona
no llegaron a 20.000 millones, con lo cual os podéis hacer una idea del nivel de daño que causó este ciberataque. Pues el que comentábamos, SolarWinds, el ataque de cadena de suministro, afectó a 18.000 compañías, casi todas del Fortune 500, las compañías más importantes, Microsoft, Mastercard, Lockheed Martin, entidades estatales en los Estados Unidos, la NSA, la Sociedad Nuclear Americana, el Departamento de Estado. En este caso, no han llegado ni siquiera a poder calcular cuál es el nivel de pérdidas de este ataque que ha afectado a tantísimas compañías. Era uno de los sistemas más implantados, tenía a muchísimos clientes, entonces no se ha llegado a calcular el nivel de impacto de este ciberataque, con lo cual la ciberseguridad y los riesgos de ciberseguridad son un hecho y están a la orden del día. Bueno, entonces, siguiendo en la línea de por qué ciberseguridad, la regulación. Aquí he puesto unos ejemplos, unos cuantos, estos no son todos, de hecho son principalmente de los sectores industriales, que son los que más domino yo, pero tenemos una regulación que es inmensa, la regulación a nivel internacional, de cada uno de los países, de cada uno de los sectores. Es casi infinita. Las entidades estatales, a fin de protegerse, están sacando regulación, están emitiendo normativas que deben cumplir. Pues aquí las más conocidas, por ejemplo, la ISO 27000 es una de las más conocidas y de las más, digamos, y de las más implementadas en los sectores IT, pero también tenemos las normativas, la IEC 62443, que también es una normativa de tipo internacional para los sistemas industriales. Luego tenemos normativas más asociadas a países concretos. En esta zona tengo las normativas pues, más estadounidenses, de países, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Reino Unido, normativas sectoriales. Tenemos grupos de implementación o grupos para ayudar a la implementación de las normativas sectoriales. Mandatos a nivel europeo que son trasladados en normativas o reales decretos a nivel nacionales. Hay infinidad de normativas y cada vez su cumplimiento está más valorado y en algunos casos es obligatorio. Con lo cual, ¿por qué ciberseguridad? Porque nos obligan o nos van a obligar. La ciberseguridad y el cumplir, el tener alguna certificación en unos pocos años va a ser algo sin lo cual no vas a poder operar o trabajar con ciertos clientes o trabajar con entidades estatales porque no vas a ser un colaborador seguro si tú no estás certificado de la normativa que te corresponde en tu sector y por tu país. Con lo cual, la ciberseguridad está empezando a tomar relevancia en las empresas porque se va a convertir en un elemento que te va a permitir participar en los concursos o te va a descartar de partida para participar en ciertos trabajos. Y bueno, ya después de esta introducción a qué es la ciberseguridad, pasamos un poco después de esta introducción de por qué la ciberseguridad, a explicar un poco qué es la ciberseguridad. O sea, aquí, sobre todo, matizar que siempre se confunde la ciberseguridad, porque los que hablamos de la ciberseguridad solemos ser de la rama técnica, siempre se confunde la ciberseguridad con elementos tecnológicos, pues con firewalls, con switches, con elementos de redes, con elementos del sistema operativo, antivirus, pero yo aquí quiero remarcar que la tecnología es solo una parte. La ciberseguridad, si solo conlleva tecnología, una empresa que decida implementar ciberseguridad, si solo se preocupa de involucrar al departamento IT y de instalar tecnología, no va a tener una ciberseguridad completa. Va a tener instalados unos ciertos equipos, pero si no establece unos procesos de trabajo, un sistema de gestión de la ciberseguridad, unas políticas de gobierno, unas normativas que deban conocer y cumplir los trabajadores y unas formas de cumplirlas, no va a poder tener una ciberseguridad completa. Eso también debe estar complementado con unas auditorías periódicas para esas normativas, esas políticas y esas instrucciones técnicas que se han generado, deben ser controladas. La ciberseguridad también implica procesos, implica gobernanza. Es el término, digamos,
más técnico sería gobernanza de la empresa. Deben haber unas ciertas normas establecidas en la empresa que dicten cómo deben, digamos, gestionarse los sistemas de la información para que lleguen a complementar a esa tecnología. Y luego, por último, debe haber una concienciación y un conocimiento de los elementos de ciberseguridad por parte de los empleados. Los empleados deben tener nociones, dependiendo de la función que desempeñen, pero en principio deben ser como mínimo nociones básicas de por qué no debo abrir ciertos emails en el correo de la empresa, por qué no debo instalar ciertos programas o por qué tengo que sospechar de ciertas comunicaciones que recibo o de ciertos eventos extraños en mi equipo. O sea, la ciberseguridad se compone de tres patas, que son el personal, los procesos y la tecnología. Y si alguna de ellas falla, la ciberseguridad no va a funcionar. O, por supuesto, la última pata, la tecnología, pues es la más visible y la que, digamos, tiene un coste más tangible, porque al final son equipos y suelen ser equipos caros, son consultorías de empresas tecnológicas y es la que más, digamos, todos tenemos en la cabeza. Pero sin las otras dos patas, la ciberseguridad no es tampoco ni completa ni siquiera operativa. Y luego, ¿de qué se compone la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad, pues digamos, tiene como objetivo gestionar el riesgo asociado a los sistemas de información, siendo los sistemas de información el conjunto de componentes que interactúa entre sí con el fin común de gestionar los datos de mi empresa, los datos de mi proceso industrial, pero al final estamos siempre hablando de manejar datos, datos que se comparten internamente, externamente, pero al fin y al cabo datos. Entonces, en esos elementos tenemos digamos, tres pilares principales que serían la confidencialidad de la información de mis sistemas debe estar accesible solo por quien yo he considerado que deba ser accesible. Yo debo tener el control de quién puede acceder a mi información. La información de mis sistemas debe transmitirse de manera íntegra. Yo puedo tener certeza de que cuando la información viaja de un punto A un punto B, sea internamente dentro de mi empresa o sea entre mi empresa y un tercero, esa información llega tal cual yo la envié, que alguien que recibe la información puede confiar que esa información procede de mí y que llegó igual que yo la envié. Y por último, la disponibilidad. La información debe estar disponible cuando la necesito. En la disponibilidad, el que yo tenga que acceder a cierta información en un entorno IT es menos crítico que en un entorno de tipo industrial. Si yo quiero acceder a un servidor y no puedo acceder al archivo que sea, pues bueno, pues es un fastidio. Tendré que buscar o tendré que rehacerlo, pero para un entorno industrial, el que un equipo intente acceder a un dato y no pueda hacerlo, puede llevar a que ese equipo decida que debe paralizar el proceso y debe paralizar una planta. De hecho, aquí, pues bueno, hablo de dos términos, menciono dos términos, el término IT, que es los sistemas de la información, los sistemas en que se manejan datos principalmente por personas, y los sistemas OT, las tecnologías operacionales, que se llama, que es en los que los datos son manejados y compartidos entre máquinas que se pasan datos de cómo está funcionando tal cadena de producción, cuánta presión está enviando tal bomba que está dentro de un proceso, a qué velocidad se está moviendo una cinta, esos datos que también están siendo compartidos entre equipos, es importante que, pues, que cumplan estos tres pilares. Entonces sería un poco el concepto de qué es lo que busca proteger la ciberseguridad. La ciberseguridad siempre busca mantener estos tres pilares intactos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, un poco ese concepto. Bueno, pues aquí ahondo un poco más. Si nos vamos a explicar con un poco más de detalle, pues bueno, la confidencialidad, pues hablamos un poco en lo que se basa la protección de datos, en el que el dato solo sea accesible por quien yo deseo que sea accesible, que el dato no pueda ser visualizado o manejado por alguien que yo no deseo. Pues la ley de protección de datos, pues
habla un poco de esto, el proteger el dato, los datos de tipo personal, si estamos hablando de datos de personas, o los datos de la dosis de cada uno de los productos que yo coloco en una fórmula para una fabricación de un elemento industrial. Ahí la confidencialidad es importante. La integridad, lo que comentábamos antes, la integridad implica que mi dato debe viajar entre elementos o desde mi empresa hacia un tercero, y alguien que lo reciba debe poder confiar en que ese dato recibido es verídico, puede atribuírmelo a mí y además tener la certeza de que nadie lo ha modificado. Eso es lo que implica la integridad. Y por último, la disponibilidad, pues bueno, que cuando quiero acceder a los sistemas, los sistemas me lo permiten, no han quedado bloqueados, no están saturados, y que la información está disponible en el momento necesario. Entonces, ese sería un poco más en detalle esos 3 pilares de la ciberseguridad. Para continuar, pues bueno, ya habiendo dado el porqué de la ciberseguridad, el qué implica la ciberseguridad, pues ahora pasaríamos a explicar un poco cómo se aplica la ciberseguridad en empresas o en proyectos. Yo aquí, como siempre, mi carrera profesional ha estado más orientada hacia dar servicios a terceros, pues para mí son proyectos, pero cuando alguien quiere implementar la ciberseguridad y él es parte de su organización, para él es un proyecto interno. Entonces, pues bueno, tenemos una primera fase, análisis de los requisitos del usuario. Aunque sea un proyecto interno, también tengo que saber qué necesidades tienen mis usuarios. Muchas veces la ciberseguridad se deja en manos de departamentos IT, y los departamentos IT tienen una visión, en algunos casos, limitada de la empresa. O sea, los departamentos IT, para decidir qué elementos de ciberseguridad o qué elementos de ciberseguridad implementan, deben conocer qué necesitan los usuarios. Muchas veces la visión o las necesidades de cierto componente de una entidad no son los mismos que los de otros. Entonces, se debe tener en cuenta. O sea, yo puedo hacer un sistema 100% seguro si impido cualquier comunicación hacia el exterior, pero si mi empresa necesita tener una página web que esté accesible a todo el mundo, porque es la puerta de entrada a mi negocio, pues eso no me vale. O sea, si alguien decide que para hacer segura mi empresa lo que hago es aislarla del mundo, pues el tener una página web no va a ser viable. No voy a poder, voy a ser una empresa segura, pero no voy a tener negocio. Voy a estar fuera del mercado. Entonces, la ciberseguridad debe implementarse en línea con las necesidades de la empresa, y las necesidades de comunicación de la empresa, pues estamos viendo que cada vez son más. El segundo paso sería analizar cuáles son mis riesgos. O sea, no es lo mismo si yo soy una empresa que me dedico a manejo datos médicos, por poner un ejemplo, datos médicos de mis clientes, tengo datos muy sensibles, tengo datos económicos, datos que pueden ser de interés para un tercero, que si mis datos no son relevantes y no tienen ninguna información de tipo confidencial, que pueda ser robada por un tercero y pueda obtener un beneficio. Si mi empresa es de tipo industrial y mi sector es un sector de los denominados críticos, pues deberé tener unos estándares de seguridad mucho más altos que si mi empresa es una fábrica de galletas, que si se para no provoca daño a la sociedad y no interfiere o no influye en nadie más que en mí y en mis beneficios. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta a la hora de decidir. Tengo que analizar cuáles son mis riesgos y, en función de eso, decidir qué implemento en la ciberseguridad. El siguiente punto que muchas veces se olvida es que la ciberseguridad debe gestionarse de una manera conjunta. Debo tener un plan. No puedo decir, estoy oyendo hablar de ciberseguridad en las noticias, oye, nosotros tenemos firewall, pues venga, vamos a instalar uno. Tengo que tener un plan, porque a lo mejor el gastar mi presupuesto en ese elemento es menos prioritario que gastarlo en otros. Debo definir cuál es mi plan y cuáles son mis necesidades. A lo mejor estoy cubriendo una necesidad que no es prioritaria porque no he hecho un plan, porque me he lanzado a ejecutar antes de haber planificado. La planificación es un elemento importante. La siguiente etapa sería, pues bueno, lo que comentábamos, no lanzarnos a la parte técnica sin tener
debidamente o al menos mínimamente definido la parte de políticas y procedimientos. Muchas veces los que venimos del mundo IT, todos estos elementos nos parecen un poco más superfluos y queremos llegar a la parte técnica, que es la que conocemos y es la que manejamos en nuestro día a día. Pero las políticas y procedimientos, al final, implican la operativa de la empresa. Si yo voy a instalar unos ciertos sistemas y unas ciertas medidas de seguridad, pero como no hay políticas y procedimientos de trabajo, nadie las va a utilizar y todo el mundo se las va a saltar porque les incomodan en su trabajo día a día, pues eso que yo he implementado desde el departamento IT no va a cumplir su función. Voy a haber implementado elementos de ciberseguridad que al final no van a ser operativos. Por último, después de tener claro la gestión, las políticas, procedimientos, ya llegar a unas especificaciones y requisitos. Llegar a unos requisitos antes de pasar a la real implementación. Tener claro qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero llegar, porque muchas veces, digamos, la dirección da unos mandatos a la parte técnica que deben implementar la ciberseguridad. Estos hacen un contrato o incorporan en la empresa a un equipo externo. Estos no tienen la visión de cuáles son los requisitos y el resultado final, cuando se implanta, no está en línea con lo que esperaba la dirección de la empresa. Entonces, el generar unas especificaciones detalladas de los requisitos de ciberseguridad hace que eso que va a implementar o mi departamento de IT o un tercero, al final esté acorde con los deseos de la dirección y que cumpla las funcionalidades que yo esperaba. Ya una vez tenemos las especificaciones, ya pasaríamos a la fase de implementación. Ya sí tienen que entrar la parte técnica, comprando equipos, configurando equipos, definiendo, digamos, los programas que van a tener que instalarse en los ordenadores de cada trabajador o en los servidores de la compañía o las medidas de seguridad que deben configurarse en las redes. Ya pasamos a la parte técnica. Exacto, pues bueno, y un poco aquí mencionaba pues un poco las principales medidas que se deben cumplir, pues la segmentación a nivel físico de la red, la segmentación a nivel lógico. Al final, una red no es otra cosa que muchos ordenadores y muchos servidores compartiendo datos y conectados a unos canales de comunicaciones comunes. Si no hay ningún tipo de segmentación, eh, el problema es encontrar cuál es si yo tengo una red en la cual no he realizado ninguna segmentación, no he compartimentalizado nada mi estructura, voy a tener un problema y no voy a saber identificar dónde ha sucedido, por qué ha sucedido y me va a costar mucho resolverlo porque no voy a saber de dónde viene el problema. Entonces, la segmentación a nivel físico o a nivel lógico, el tener los flujos de información identificados, me va a ayudar en caso de tener un evento de ciberseguridad, de tener un problema, de tener un ataque, el poder más rápidamente detectar y mitigar. Entonces, una de los requisitos principales que indicamos es segmentar, porque la segmentación va primero a aislar unas secciones de otras, con lo cual va a hacer que un evento de ciberseguridad no lo corrompa todo o no afecte a todo y va a hacer que pueda recuperarme más fácilmente. Por último, bueno, pues continuamos. La definición de flujos de información entre dispositivos, cuáles son las necesidades de los elementos de mi sistema de la información, cómo se comunican entre ellos, qué protocolos utilizan, por qué tienen que hablarse ciertos elementos con otros, por qué los servidores tienen que conectar con ciertos equipos, quién tiene que acceder a qué. Al final es un poco el requisito de estos 3 puntos es segmentar, tener compartimentalizado mi sistema para que sea lo más, digamos, estanco posible o lo menos intercomunicado la información y pueda aislar un evento de ciberseguridad. Pues otro elemento también importante sería
tener logs, tener registros de qué está pasando con mi red, de quién está accediendo a los sistemas, de qué elementos se conectan entre sí, tener unos registros para poder, llegado el momento, identificar quién ha sido el que ha accedido o quién fue el responsable de cierta situación de ciberseguridad, cierta situación de seguridad. Y bueno, por último, un elemento también clave sería lo que se llama el bastionado de equipos o el jardenizado, que sería hacer que mis equipos estén configurados de tal manera que los elementos que por la operativa para la que están definidos no se van a usar, estén bloqueados, desactivados o desinstalados directamente. Si mi sistema o mi equipo es un equipo de administración y lo voy a utilizar para manejar bases de datos, pues va a haber cierto software que no necesito tener instalado. El tener instalado cierto software que no necesito, lo único que me puede provocar es que haya una brecha de seguridad, haya un problema y alguien utilice ese programa, ese defecto de ese elemento que sin ser necesario estaba instalado, lo utilice para fastidiarme. Entonces, dejaré los elementos que son necesarios para la operativa en la que están definidos. Por último, una vez están todos los elementos implementados y configurados, pasaríamos a la fase de pruebas. Una vez que he instalado todo, debo probar que está realmente correctamente configurado. En esas pruebas, pues se debe involucrar lo más posible a los departamentos IT de la empresa si los hubiera, y en ciertos casos, pues cuando estamos hablando de entidades que ya requieren de una aprobación por parte de un tercero, ya vamos a lo que se llama pentest, que sería esa prueba ya no la hace mi departamento de IT o no la hace una empresa que, digamos, trabaja con las directrices que yo le hago. La hace un tercero independiente que busca verificar mi ciberseguridad y antes de que mi sistema esté en operación, detectar los problemas. Es el famoso pentest que, pues bueno, pues al final no es otra cosa que poner a los hackers a intentar atacar mi sistema de una manera simulada a fin de que en la realidad tenga los menos huecos posibles para que cuando realmente alguien quiera hacerme daño, pues lo tenga lo más difícil posible. Entonces, estas serían las fases de un proyecto de ciberseguridad. Como veis, la parte técnica llega al final. O sea, debemos tener claro lo que queremos, debemos definir cuáles son nuestros riesgos o qué elementos son los más riesgosos en nuestra operativa, y entonces es que nos ponemos a implementar ciberseguridad. Si no se hace de esta manera, se puede llegar a una situación en la que la empresa ha gastado sus recursos, ha instalado unos sistemas, pero realmente tiene unos niveles de ciberseguridad o está protegiendo elementos que no son críticos para ella. Al final, los recursos son limitados y se deben utilizar de la manera más óptima posible. Y luego, por último, llegamos a lo que serían los riesgos de ciberseguridad, que aquí, bueno, pues pretende dar unas breves pinceladas de las principales amenazas, de explicar de una manera un poco más clara cuáles son las principales amenazas. Entonces he puesto un poco de una manera ordenada cuáles son los elementos, los principales riesgos que se encuentran en la ciberseguridad a nivel general. Ya no estoy hablando ni a nivel industrial ni a nivel corporativo, incluso a nivel usuario. Pues tenemos el malware, que son los famosos o lo que denominamos o virus o gusano o troyano, que no es otra cosa que un programa que se instala en mi equipo y realiza acciones que no son las deseadas para mí. Esas acciones pues, pueden ser desde bloquear acceso a componentes a instalar aplicaciones que encriptan mis datos, por ejemplo. Entonces, eso sería lo que se denomina un malware, para un poco de nociones generales. El segundo elemento más mencionado, de hecho yo creo que es el más habitual, son los ataques de phishing. Al final, la principal vía de entrada de los ciberataques o de los hackers o de los ciberdelincuentes es el usuario. Los usuarios muchas veces somos desconocedores y somos demasiado confiados y recibimos un correo electrónico
en el que me dicen, ¿tiene usted un envío en curso de Amazon o de una empresa de mensajería? Pinche el enlace para saber, para localizar dónde está. Todos hoy en día tenemos envíos en curso, compramos online, entonces la curiosidad me lleva a pinchar ese enlace y cuando estoy pinchando ese enlace accedo a una página que me pide, debe instalar el plugin X para poder acceder a nuestra herramienta de seguimiento. Entonces lo instalo y en realidad no estoy instalando un plugin para acceder a la herramienta de seguimiento de la empresa de transporte, estoy instalando un malware. Entonces, el phishing, el recibir un correo electrónico y el hacerme pinchar por desconocimiento en algo que no deseo, pues es otro de los elementos de seguridad más comunes. El ransomware, pues a través de un email que consigue phishing, que consigue que pique el anzuelo, me instalan un virus o un malware que activa un ransomware, que ejecuta un ransomware, ejecuta un programa que encripta mis datos y me aparece un mensaje en la pantalla que me dice, si quieres volver a disponer de tu información, tienes que hacernos un pago, un rescate a través de X Bitcoin en tal cuenta. Esto es uno de los casos más comunes y en los que estamos todos más, digamos, es fácil que todos hayamos recibido algún correo de este tipo. Algunos habremos picado el anzuelo, otros habrán detectado que ese correo era sospechoso y no les pareció y no lo han pinchado, pero hoy en día creo que casi todo el mundo ha recibido. Luego tenemos ataques ya un poco más complejos, como pueden ser el ataque DNS o DDNS. Ya este ataque es un ataque más complejo. Este ataque, un poco de una manera gráfica, es un ataque que va normalmente orientado hacia servidores. Yo tengo el servidor de mi página web. El servidor de mi página web no es otra cosa que un ordenador que cuando alguien le pide la información, se la entrega. Yo quiero acceder a la página web de tu empresa, escribo la dirección de tu página web y el servidor te la entrega y te la muestra en pantalla. Pues bueno, lo que tenemos es una serie de elementos que comienzan a hacer peticiones en un gran número, serían los denominados zombies, comienzan a hacer peticiones a tu servidor, saturan a tu servidor porque le están haciendo más peticiones que este es capaz de procesar y cuando realmente recibe una petición legítima, no tiene capacidad de procesado, no tiene potencia suficiente para mostrar esa página web. Con lo cual, lo que estás consiguiendo es que si alguien intenta acceder a mi página web, no puede hacerlo. Mi página aparece como caída. O directamente, cuando envían un volumen muy grande de peticiones a ese servidor, el servidor colapsa y se bloquea. Con lo cual lo lanzan abajo. Este es un ataque también muy común y del que hemos oído muchos casos. Luego, ataques más complejos también, pues para robar información, el ataque de man in the middle, pues alguien aprovecha de mis comunicaciones que no están encriptadas, para, bueno, cuando yo en la página de mi banco, si no tiene las comunicaciones encriptadas, pongo mi PIN o mi clave, pues escucharla o, digamos, o capturarla y luego utilizarla sin mi consentimiento. Y bueno, estos son un poco los principales, luego hay muchos más, pero van aumentando el nivel de complejidad, ataques a la SQL injection, ataques a base de datos, cross-site scripting, son, digamos, introducir comandos dentro de páginas y ya son ataques más complejos, pero bueno, creo que como lo que pretendíamos era llegar a lo básico, no quiero tampoco profundizar más. Ya yendo a amenazas, ya más porque todas estas amenazas al final se mitigan, las que hemos dicho anteriormente, se mitigan con software, con configuración, con cosas más profundas. Pero también hay amenazas que son muy sencillas de mitigar. Por ejemplo, el POSIT, lo que yo llamo el POSIT con el password pegado en la pantalla. Esta foto tiene ya años, pero esto era el centro de control de misiles en Hawái. Pues aquí vemos que, igual que tenemos todo, este pecado lo hemos cometido todos, pues como los sistemas, tenemos tantos passwords, tenemos tantas claves en nuestra cabeza, al final o lo apunto en algún sitio o lo voy a olvidar y que va a ser lo mismo que perderlo. Entonces,
terminamos teniendo un POSIT con el password pegado en la pantalla. Claro, esto es un riesgo de seguridad. Aunque todos lo hagamos, pues bueno, tenemos que ser conscientes que estamos incurriendo en un riesgo. Luego, otro peligro es cuando utilizamos passwords demasiado sencillas. Pues todos tenemos la tentación de poner un password demasiado sencillo porque tengo que poner el password un montón de veces, además en un montón de sitios, y si pongo un password muy sencillo, pues me facilita el día a día. Pero claro, ese password es sencillo para mí, pero es sencillo para alguien que quiere adivinarlo y utilizarlo sin mi consentimiento. Entonces, ya cada día los passwords que nos exigen las aplicaciones deben ser más complejos, ya nos exigen que tenga mayúsculas, que tenga símbolos especiales, que tenga un mínimo de caracteres, cada vez está más controlado, pero aún así hay muchos casos que yo puedo poner un password 1, 2, 3, 4 y funciona. Ese password es el primer password que alguien prueba. O el password de fábrica. Seguro que casi todos en nuestra casa, en el router o en el switch, eso no es una cosa que accedamos a diario, pues el usuario y el password es admin, que es el que viene por defecto por el fabricante. Entonces, pues alguien que quiere hackearme la red, pues ese es el primero que va a probar y muchas veces tiene suerte y acierta. Luego, pues otro de los pecados de los que muchos somos, digamos, culpables, pues es utilizar software no original. Necesitamos un montón de software y las licencias son caras y bueno, y muchas veces pues se utiliza software que no es original o que no está actualizado. Entonces, pues bueno, esos software piratas, pues si alguien ha hecho esa versión pirateada, pues muchas veces dice, bueno, pues además de instalarte este programa que tú quieres, te instalo este otro programa que es un malware y que me reporta a mí un beneficio o que me permite, pues bueno, causar unas amenazas, o sea, causar unos eventos de seguridad, con lo cual, pues debemos tener mucho cuidado porque, sobre todo a nivel empresarial, en instalar cierto software que no es original. Y luego, por último, para terminar, creo que me estoy extendiendo demasiado y no estoy dejando tiempo para las preguntas, pues quería daros unos mínimos de lo que se llama la ciberhigiene. ¿Qué medidas puedo, de una manera sencilla, llevar a cabo para llegar a unos mínimos de ciberseguridad? Estos son medidas que se implementan a nivel usuario, a nivel de cada uno de nosotros o a nivel de empresa de cualquier tamaño. Entonces, pues bueno, el primer elemento sería el formar a tus empleados, el que todos fuésemos conscientes de qué es un ataque de phishing, qué tengo que hacer, qué correos voy a recibir, qué correos debo considerarlos como sospechosos y los debo reportar, o al menos no debo pinchar en los enlaces que tengan estos correos. El tener una formación mínima, el término en inglés es awareness, es muy importante porque el principal, o sea, el eslabón más débil en la ciberseguridad, en la mayoría de los casos, somos los usuarios. Controlar los permisos y accesos, el tener que todos los usuarios de una plataforma tengan todos permisos máximos, pues tampoco es práctico. Solo deben tener privilegios máximos para modificar, para configurar quien realmente vaya a realizar esa función. Si yo soy un usuario y nunca voy a modificar ciertas configuraciones importantes de los equipos de la empresa, no debo tener permisos para hacerlo. Los permisos son configurables y deben darse roles diferentes a las diferentes personas que componen la empresa. Debo proteger mis dispositivos. Los equipos deben tener un mínimo de antivirus, un mínimo de protección, porque si no tengo ninguna seguridad para ese equipo y ese equipo se conecta a la red de la empresa, ese equipo es una puerta de entrada para las amenazas. Asegurar las redes, pues esto va en línea con el anterior. Mis redes son digamos, el vehículo que traslada un virus o una fuente de infección, la esparce a través de toda la empresa, pues mis redes deben estar, en la medida de lo posible, segmentadas o física o lógicamente, configuradas de tal manera para que solo se propaguen las comunicaciones que deben hacerlas y que conozco.
Y el segmentar las redes y el asegurar las redes, pues es importante. Debo tener un cortafuegos, al menos con el mundo exterior, si es posible, entre diferentes elementos de la empresa. La parte, digamos, más críticas deben estar más aisladas del resto de las partes menos críticas o con acceso a Internet. Luego, debo tener copias de seguridad y tenerlas actualizadas. Debo tener en mis procedimientos, esas políticas y procedimientos de ciberseguridad que hablaba, entre ellos debo hacer copias de seguridad de mis configuraciones para que en caso de que me suceda algo en ciberseguridad, se menciona siempre una máxima, es al final me hackearán. Al final algo va a suceder porque la ciberseguridad 100% o no existe o no me la puedo permitir. Entonces, debo tener copias de seguridad de mis configuraciones, de mis archivos más importantes, para que en caso de suceder algo, rápidamente vaya a esas copias de seguridad, las restablezca y pueda retomar la operativa lo más rápido posible. Debo tener mis software lo más actualizados posibles. Una de las principales vías de entrada de virus o de programas maliciosos es una vulnerabilidad que ha detectado el fabricante, ha publicado un parche, ha publicado una actualización, pero por falta de conocimiento, por falta de personal o por falta de tiempo, no se ha implementado y aprovechan esa vulnerabilidad para, para infectarme. Y por último, pues bueno, confiar en cuando accedo a la web, sobre todo si hago transacciones, si voy a poner mi número de tarjeta de crédito, si voy a hacer una compra en la que voy a compartir datos, pues buscar los sellos de confianza en la web. Hay un montón de sellos de confianza que me garantizan que esa página es segura. Entonces, debo buscar esos sellos. Esa información pues está disponible pues, en páginas como son el INCIBE, en la sección Protege tu empresa, y tenemos ahí información bueno, cuando yo pongo datos sensibles, como pueden ser mis datos bancarios o mis datos de mi tarjeta de crédito, pues si la página no tiene sello o al menos no tiene un protocolo de comunicaciones HTTPS donde esa S significa seguridad y tiene un candadito, desconfiar. Y bueno, con esto he terminado. No sé qué tal os ha parecido. Cualquier cosa, pues estoy disponible para que me hagáis preguntas. Muchísimas gracias por tu intervención, José. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Sí, Aquí. Me sí, voy por a aquí veo dirigir que... al chat para ver si nos han dejado preguntas en el chat. Aquí veo una pregunta que ha puesto Iván, que dice, hola, muchas gracias, me ha gustado mucho la ponencia, quería empezar a incorporar la ciberseguridad en mi empresa, pero no sé por dónde empezar. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cómo abordo la ciberseguridad desde cero? Pues bien, a ver, la recomendación depende, la recomendación depende de qué tipo de empresa soy. No es lo mismo cómo abordo la ciberseguridad si soy una empresa mediana o grande, que debo tener un departamento de IT, debo tener unos ciertos recursos propios, que si soy una empresa pequeña, una pyme, en los cuales, pues, el primer problema con que me encuentro es que no tengo recursos, ni posiblemente tiempo, porque mi objetivo es sacar adelante mi negocio. Aquí en España tenemos el INCIBE, que es el Instituto Nacional de la Ciberseguridad. Tiene bastante información orientada a que en una empresa de pequeño tamaño puedan formarse, porque es la principal vía de llegar a implementar la ciberseguridad, es conocer cuáles son mis riesgos, cómo puedo, digamos, cubrirlos, formar a mis trabajadores, qué deben conocer mis trabajadores o qué debo conocer yo si soy una empresa, si soy un autónomo o una empresa unipersonal, y tener unas políticas. Toda esa información en la página del INCIBE, hay una sección que se llama Protege tu empresa, que cuenta con gran cantidad de información y que permite pues, a cualquiera, de una manera bastante amena, porque además tiene bastantes animaciones, bastantes vídeos,
presentaciones que son bastante gráficas, permite conocer qué debo hacer si estoy en el punto cero. Entonces, pues esa sería una buena respuesta. Pues si soy una empresa ya más mediana, pues bueno, ya tengo un departamento IT, pues ya sí puedo acceder a servicios de consultoría y consultoría especializada, siempre apoyándome en mi departamento IT, pero no dejando esa tarea solo al departamento IT, comenzar bueno, a ver qué medidas puedo implementar, o bien consultando internamente, o bien trayendo a una empresa externa y que haga una auditoría de seguridad y que me pueda, digamos, dar una visión más experta de cuáles son mis necesidades. En base a esa visión, pues puedo decidir por dónde empiezo a realizar ese plan y cómo lo abordo, porque al final tienen que casar digamos, mis expectativas con mi presupuesto. Al final, el implementar la ciberseguridad se termina materializando en: ¿tengo presupuesto para hacerlo? ¿Cuánto presupuesto tengo? Normalmente tengo menos del que me gustaría, por tanto tengo que utilizarlo de la manera más óptima posible. Veo aquí otra pregunta de Jessica, que dice: muchas gracias, en mi empresa conocemos la importancia de la ciberseguridad, pero tenemos poco presupuesto y sentimos que hay muchas otras áreas que son cruciales para la empresa antes que la ciberseguridad. ¿Qué puedo hacer para protegerme cuando tengo muy poco presupuesto? Pues lo que comentábamos antes, cuando tengo muy poco presupuesto, si vemos esos tres pilares de personal, procedimientos y tecnología, quizá el pilar más fácil de abordar o más económico sería el de personal, el de concienciar, el de formar a tu personal para que, pues bueno, si alguien recibe un email de phishing, si alguien recibe un email con un enlace que le dice pincha aquí y accederás a esta oferta increíble, pues sospeche y no pinche. Porque esa es la primera vía de entrada, es la forma más fácil de sufrir un incidente, con lo cual el formar a mi personal yo diría que es la vía más económica de entrar a la ciberseguridad. Luego ya, pues bueno, ya pasaríamos ya a partes más técnicas, pues protegerme perimetralmente, proteger mi empresa del mundo exterior. Si mi empresa tiene que conectarse a Internet, pues obviamente los riesgos más importantes provienen de Internet. Pues debería tener un firewall que me separe del mundo exterior. Así vamos avanzando, pues ya pasaríamos a la segmentación, pasaríamos a incluir software ya más especializados en controlar el tráfico. Pero sería un poco escalando desde la parte personal, la parte humana, a llegar a la parte tecnológica y pues ya ir avanzando. Y obviamente, pues si ya tengo más presupuesto, pues acudiendo a una consultoría externa que me haga un análisis y me diga cuáles son mis riesgos. Y entonces, pues será cuando realmente tengo una visión completa de la ciberseguridad. No sé si tenemos alguna pregunta más, alguien que quiera intervenir. Bueno, José Naseguer, muchas gracias por resolver las preguntas y por la ponencia. Yo creo que con eso podemos concluir. Muchas gracias a vosotros por haber estado ahí y a Ledia por invitarme. Un placer.